Bueno, estamos en contacto con Eduardo Dipolina para hacer, no vamos a hacer una elegía, pero creo que el tema nos sirve para que se entienda las cuestiones del poder. Dipolina, ¿qué tal? Buen día. Buen día, ¿qué tal? Bueno, hoy se cumplen 11 años de la... Se ha determinado que hoy es el Día de la Igualdad porque se cumplen 11 años de la aprobación en una larguísima sesión del Senado argentino donde se escucharon cosas muy interesantes y otras cosas que mejor son olvidables, pero se aprobó el matrimonio entre personas del mismo sexo y la posibilidad de adopción. Todo fue en base a una ley que usted había presentado en el año 2004 y que tuvo un recorrido de 7 años entonces antes de su aprobación. Así es, así es. Me acuerdo que cuando la presentamos por primera vez, tuvo muy poco consenso, muy pocas firmas nos acompañaron. Tuvimos que, bueno, iniciamos un camino, un trabajo, una concientización también de los propios diputados de aquella época. Eh, la trabajamos mucho en comisión, perdió estado parlamentario y a los 2 años la volvimos a presentar. Y así sí tuvo una repercusión importante y el acompañamiento de casi todos los bloques de la Cámara de Diputados de la Nación. Pero para que entiendan aquellas personas que veo que hay muchos guerrilleros del Facebook o del Twitter que dicen, tenemos que hacer esto, esto es fácil. Más de uno le había dicho, usted está loco, esto no se va a aprobar nunca. Pero vos estás de acuerdo, sí, pero esto no se aprueba. Sí, fue así, fue así. Cuando la presentamos por primera vez me dijeron que era una ley inviable e inclusive lo charlé con varias organizaciones, también era muy escéptico en aquel momento. Pero yo les comenté que había que iniciar un camino porque los caminos para recorrerlo había que iniciarlo y justamente nos permitió por primera vez en el Parlamento argentino presentar un proyecto de ley que también fue único en América Latina. La ley argentina es la primera en toda América Latina también. Y bueno, sentimos el orgullo que fuimos los promotores desde el bloque socialista de esta legislación tan importante que se conquistó un derecho fundamental para todas y todos. Así Ahora, con el que, socialismo no alcanzaba. ¿Quién dio la campanazo? ¿Quién dijo, bueno, vamos para adelante? Kirchner, jefe de gabinete. Algún bueno, sí, sí, funcionario por del gobierno supuesto. nacional tiene que haber sido. Sí, por supuesto. Luego cuando Néstor Kirchner fue elegido diputado de la Nación, fue quien la promovió y bueno, gracias a eso se transformó en ley. Necesitaba realmente un respaldo político parlamentario muy importante esa ley para que pudiera salir y también para que se apruebe en el Senado, porque hay que ser realista, nuestro bloque era un bloque minoritario en la Cámara de Diputados de la Nación y hay que reconocer el trabajo también, el acompañamiento en aquella época de Marcela Rodríguez, aquella diputada del ARI que una luchadora realmente incansable sobre el tema, y varios diputados más, porque tendría que nombrar a varios diputados y diputadas que, bueno, comenzaron a trabajar el tema hasta que llegó Néstor Kirchner y le dio el impulso definitivo para que se transforme en ley. O sea, el jefe dijo, vamos con esto de los socialistas y ahí fueron. Así es, así es. Yo ya en ese momento no era diputado de la Nación, yo estaba presidiendo la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Recuerden que era la época que Hermes Wiener era el gobernador de la provincia. Y bueno, por supuesto que fueron años de trabajo parlamentario que luego con la llegada de Néstor Kirchner, por supuesto que le dio el respaldo y el impulso y bueno, dio su fruto, hoy es ley. El pro en contra. El pro en contra, sí, sí. ¿Y el El pro en radicalismo, y el contra. radicalismo no Algunos empezó integrantes ahí del la pro, decadencia del radicalismo? no lo sé, no sé, yo creo que fue algo muy transversal. Hubo mayorías de bloques que la apoyaron y hubo otros grupos minoritarios que no, pero hubo votos positivos y negativos de todos los bloques de la Cámara de Diputados. Nosotros tenemos la satisfacción que el bloque socialista votó por unanimidad en forma positiva. Bien, pero como aprendizaje para cuando se quieren presentar este tipo de ley que son transformadoras, porque antes y después, listo, además la repercusión. Toda cuestión social o avance social que se vote en la Argentina repercute inmediatamente en Latinoamérica.
Para conseguir una cosa de esta hace falta juntar voluntades. ¿Se puede entender esto? Porque a veces yo creo que no se entiende. Sí, a ver, tiene una repercusión en Latinoamérica y una ley de la profundidad y de la conquista de un derecho fundamental para todas las personas. Y no solamente en América Latina ha tenido repercusión, en la propia Europa una aprobación de esta naturaleza, porque en Europa no todos los países tienen una legislación aprobada donde garantizan el matrimonio igualitario. Y por supuesto es una lucha hasta cultural la que nosotros tuvimos que llevar adelante, porque había muchos preconceptos, hay una historia, la propia educación que recibimos en la escuela primaria y secundaria incide en este tipo de cosas, nos van creando una conciencia homofóbica muy importante, y es el proceso que tenemos que vivir todo para comprender algo que hace a la dignidad humana y a un derecho fundamental. Por eso nosotros, cuando estudiamos el tema y cuando accedimos a toda la legislación preexistente, convencidísimo que teníamos que comenzar, aunque no había consenso y era muy difícil promover un proyecto de esta naturaleza, pero siempre nosotros las cosas las hicimos con la convicción que si eran correctas, aunque no tuviéramos consenso, que hubiera una oposición muy importante, las promovimos. Y bueno, en el tiempo, como otras tantas legislaciones que hemos promovido, lograron su éxito, porque realmente es un derecho y los derechos siempre se conquistan. Ahora siempre pensamos nosotros que los derechos se conquistan, pero también hay que preservarlos, porque no son permanentes, no son eternos. Siempre hay pensamientos o corrientes de pensamientos contrarias a los derechos que trabajan permanentemente para derribarlos. Y creo que nosotros tenemos que velar sistemáticamente para que esos derechos sean vigentes para siempre. Le agradezco mucho, Dipolina. Otro día hablamos sobre los derechos y sobre un concepto, porque sí, hay un resurgimiento. Mire, en el día de hoy la justicia española, que en realidad es la justicia madrileña, ha decretado que la cuarentena a la cual quiere otra vez instaurar el gobierno de España, porque empezaron a aparecer de nuevo los casos de coronavirus, es ilegal. Bueno, me parece que son posiciones realmente incomprensibles porque estamos atravesando... ¿A dónde vamos? ¿Quién gobierna? ¿La justicia que generalmente extremadamente conservadora o la política? Me parece que la política tiene que curarse en salud con estos temas. La gente elige a quienes lo representan y el presidente de España está en ese lugar porque los españoles lo eligieron mayoritariamente y tiene la responsabilidad de las políticas sanitarias en este caso. Y por supuesto vemos con preocupación que muchísimas veces la intervención de la justicia va en contra de esa voluntad popular que consagró institucionalmente a las personas. Así que es otro de los grandes temas de debate, no solamente en España, sino en la Argentina también. Así que bueno, es otro de los grandes temas para analizar detenidamente. Gracias, Dipolina, muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenos días. Sí, quiero decir que también respecto a los derechos que se adquieren, también aparecen jueces que te fallan en contra. Todavía hay jueces que fallan contra la interrupción del embarazo, a pesar de que es ley, que está votada, ¿no? No han terminado las viejas discusiones que comenzaron en la década del 70, no han terminado. Me pareciera como que recién están empezando realmente.